Yo quiero que lleguemos a tener una iglesia práctica, una iglesia realista, una iglesia comprometida con el Señor, una iglesia comprometida con la comunidad, poder bendecir, poder ayudar. No nos imaginamos el grado de necesidad que hay a nuestro alrededor. No nos imaginamos. A veces vemos familias muy bonitas, muy bien plantadas, con buenas casas, buenos carros, todo muy bonito. Pero hay un gran vacío existencial dentro del corazón de esa familia. Hay un vacío que solamente Dios puede llenar. Y eso ya lo conocemos nosotros, ya lo tenemos. Y por eso la gran bendición de nosotros poder entonces llegar a lo que Dios quiere que lleguemos. Vamos entonces ahora sí a nuestra tercera conferencia. No me queda mucho tiempo, pero vamos a ver hasta dónde podemos avanzar. El fundamento de la iglesia. Seguimos en el mismo tema. Y quiero que nos enfoquemos en series, por bloques, para que se nos fije siempre la enseñanza de lo que Dios quiere hacer. Seguimos metidos en el tema de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia somos nosotros, usted y yo, somos la iglesia. Y vuelvo y no me cansaré de decirlo, no es el edificio, no son las bancas o las sillas, no es porque tiene una cruz arriba, no, la iglesia somos nosotros. Esa es la iglesia del Señor. Y por eso la identidad con la iglesia, el fundamento sobre la cual Cristo fundamentó la iglesia. Mateo 16, 13 al 18, lo leímos en la primera enseñanza de esta serie, lo quiero volver a repetir. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya, tremenda declaración. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En el desarrollo del estudio vamos a meternos un poco a aclarar, porque en nuestro contexto latinoamericano hay mucha confusión con estos pasajes, donde entonces se malinterpreta una enseñanza dada por Cristo y que Cristo ha demostrado ser el Señor de la iglesia a través de los siglos. Aleluya, bendito el Señor. ¿Quién determina el modelo de la iglesia a seguir? Y esta es una pregunta interesante para comenzar entonces nuestro tema. ¿Quién determina el modelo de iglesia a seguir? Si Cristo es el que modela la iglesia, si Cristo es el que determinó el inicio de la iglesia, entonces supuestamente ¿quién es el que determina el modelo que tenemos que seguir? Es Cristo. Él es el que determina el modelo, no los hombres, porque lamentablemente los hombres han distorsionado el propósito de la iglesia. Y la iglesia fue dada con un fin. El fin primero de darle la gloria a Dios. Aleluya. Por eso el modelo en el Antiguo Testamento, mire, cuando el Señor estableció y mandó hacer aquella arca como un modelo de la gloria de Dios, donde Dios residía en aquel lugar. Pero después entonces lo transformó, esa transformación muy pequeña de un arca, la transformó entonces, la metió en un gran templo que mandó a construir. Y que Salomón fue el primero que lo construyó. Ese reflejo de la figura pequeña del arca y después del gran templo es la figura de Jesús como hombre, un hombre insignificante.
allá en su pueblo decían, pero ese no es el hijo de José y de María, el hijo del carpintero. Sí, ese era José, ese era Jesús, el que se había criado allá, hijo de María y del carpintero, de José. El arca pequeña, que no tenía tal vez mucho significado, tanto es así que los filisteos se llevaron el arca, se robaron el arca y quisieron entonces hacer burla con aquella arca. Y esa figura de la persona de Jesús hecho hombre, después se hace gigante cuando Cristo resucita y cuando Cristo funda la iglesia. Cuando Cristo entonces ya se reparte entre los hombres, entre los creyentes, donde Él no moraría en un templo hecho de manos de hombre, sino que Él habitaría en el corazón de cada uno de sus hijos. ¿No es eso glorioso y grandioso? Aleluya. Eso es algo increíble que hizo Dios. Él ha morado en todos los creyentes a través de la historia de la iglesia. Todos los creyentes que han tenido un encuentro con Dios, ahí ha morado Dios. Ese ha sido templo de Dios en medio de los hombres. ¿Para qué? Para que demos testimonio de su gracia, para que demos testimonio de Dios, de quién es Dios, de lo que fue capaz Dios de hacer conmigo en mi vida. ¿Cómo podemos negar la obra de Dios en nuestra vida? El que ha tenido un encuentro con el Señor, ¿cómo negarlo? ¿Cómo negarlo? No podemos negarlo, no podemos negar lo que es innegable, porque lo hemos vivido. Es como que a usted le dijeran, no, mire, la mujer que está con usted, esa no es su esposo. Y usted tiene las evidencias de que esa es su esposa. Esa es mi esposa, si yo me casé. Yo tengo el documento de que yo me casé, yo tengo la foto, yo tengo todo el recuerdo. ¿Cómo me vas a decir que no es mi esposa? Y son evidencias por las cuales estamos dispuestos a dar hasta la propia vida, porque no nos pueden robar eso. La iglesia que se adapte o amolde a mis gustos, a mi necesidad o a mi forma de pensar, o al modelo de iglesia que Dios dejó plasmada en su palabra. Existe una gran confusión entre líderes y creyentes en cuanto a lo que la iglesia debe ser o no ser. Hoy día, en el siglo XXI, este problema se ha agudizado. Ha llegado a unos límites terribles, donde mucha gente está siendo confundida, donde muchos no saben ni siquiera en quién creer. Aquel me dice una cosa, este me dice otra, aquel enseña aquello, pero allá atrás me dijeron que eso no podía creerlo, y entonces se crea una confusión tal y que ha traído mucho desánimo en el corazón de mucha gente. Y con razón. ¿Por qué? Porque hay un bombardeo de información que no tienen bases bíblicas, que no tienen asideros. Por eso, ¿a dónde recurriremos nosotros? Si no es a la fuente. La fuente de Dios, la palabra de Dios, las sagradas escrituras, para nosotros entonces encontrar nuestra verdad en Dios. Por eso decía el Señor de que el Espíritu Santo nos va a guiar a esa verdad de Dios. El Espíritu Santo que fue derramado en el corazón de los creyentes. Eso que sucedió allá en Pentecostés, cuando se repartieron llamas de fuego sobre los creyentes. Esa manifestación visible de aquellas llamas encima de ellos era una evidencia de que ahora ellos iban a ser guiados por Dios mismo ante el reto que le iba a presentar la vida. La vida no es fácil. La vida de cristiano en el siglo XXI, mire, no es fácil. Y no es fácil. Usted prende el televisor y ahí mismo, Dios mío, déjame quitar esto. Porque la tentación inmediatamente aparece. A los hombres e inmediatamente aparecen las mujeres. Aleluya, no voy a decir más nada. Y nada más prendiendo el televisor uno dice, bueno, pero Dios mío, ¿qué es esto? Yo vine a ver una cosa y mire lo que resulta. Entonces, ser cristiano en una sociedad corrupta, en una sociedad saturada de sexo por todos lados, no es fácil. Levantar hijos bajo estos
bajo estos preceptos de Dios, con el bombardeo que tenemos nosotros ante el mundo, no es fácil, pero no es imposible, por supuesto. No es imposible, porque el Señor está con nosotros. El que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, dice la Biblia. Aleluya. Y aunque parezca a veces difícil, sabemos que no es imposible. Ahora, que tenemos que hacer cosas para nosotros poder sobrepasar todas estas cosas, sí es verdad, porque la influencia del mundo es tremenda, es difícil, no es fácil. Si para uno adulto no es fácil, ¿cuánto más para los muchachos, para los jóvenes? Dejándose llevar entonces por cualquier cosa que viene. ¿Sobre qué fundamento concibo a la iglesia de Jesucristo? ¿Cuál fue la iglesia que modeló Jesucristo? Rápidamente voy a ver esto. En Apocalipsis 2:3, el Señor nos dio el ejemplo, y hay algo que a mí siempre me ha cautivado, me ha robado siempre la atención, saber de que esto ni siquiera es Pablo, porque cualquiera puede decir, bueno, ¿y quién era Pablo? Un hombre tan pecador como usted o como yo. Sino que esto es algo que sale de la boca de Jesús. Cuando Él entonces modela la iglesia que Él quería establecer. Y ahí entonces en esos 2 capítulos de Apocalipsis aparecen lo que se conocen entonces como las 7 iglesias del Asia. Está la iglesia de Éfeso, la de Esmirna, la de Pérgamo, la de Tiatira, la de Sardis, la de Filadelfia, la de Laodicea y Casa de Alabanza. No, esa todavía no está ahí, esa vendría después. Aleluya. Esa vendría muchos siglos después, aleluya. Pero el modelo son esas 7 que el Señor pone. ¿Para qué? Para que nosotros entonces hagamos un análisis de cada una de ellas y veamos entonces cómo Dios las juzga. ¿Qué eran? Eran iglesias igualitas que la nuestra, llena de gente, con diversidad de características, con diversidad de personajes, unos dedicados a una cosa, otros dedicados a otra, unos extrovertidos, otros introvertidos, unos calladitos, otros bien parlanchines, igualitos que nosotros. Aleluya. No, yo no le digo que se calle, no. Sigamos hablando, ¿verdad? Pero que las características son iguales, porque Dios está tratando con personas, con seres humanos. ¿Qué le dice a Éfeso? Simplemente voy a destacar algunas cosas, porque no voy a hacer un estudio de eso. Pero a Éfeso entonces la señala, y fíjense que inclusive aquí pongo 5 en rojo y 2 en azules. O sea, 5 no pasaron la prueba de Jesús y 2 tuvieron el visto bueno de parte del Señor. Y esto es algo bien curioso cuando entendemos de que eran iglesia, pero no pasaron el examen, no pasaron la prueba. ¿Por qué? O sea, ¿será que las iglesias entonces no tienen esa seguridad de que por el hecho de estar en la iglesia ya todo está resuelto? ¿O es que hay una demanda más allá de lo que nosotros conocemos y sabemos de parte del Señor? En Éfeso habían perdido su primer amor. Cayeron en la frialdad. Eso significa de que un día tuvieron el primer amor. ¿Saben lo que es el primer amor? Esa manifestación de regocijo. Qué bueno, gloria al Señor, qué lindo, pastor. Conseguí la iglesia que yo estaba buscando, pastor. Y aquí estoy, Señor, aquí estoy, pastor. Aleluya, para lo que usted quiera conmigo. Y nos disponemos para el Señor. Y tenemos entonces toda la disposición del corazón. Y yo no estoy hablando de que sea hipocresía, no, hay una disposición del corazón. Pero por algún motivo, esa disposición y ese fervor se fue apagando. Y se cayó entonces en una frialdad. Y se cayó otra vez en un estado tal vez igual o peor a como estábamos antes. La iglesia de Pérgamo. Entonces le fue sacado en cara lo que ahora estaban enseñando, falsas enseñanzas.
estaban ahora hablando de la doctrina de Balaán y estaban haciendo en cara acerca de un falso profeta del Antiguo Testamento, que fue el que entonces vendió su legitimidad por agraciarse con el rey Barak y se dejó comprar por dinero. Por la plata baila el perro, dicen allá en Sudamérica. Por el dinero la gente hace cualquier cosa. Y lamentablemente la iglesia de Pérgamo había caído en falsas enseñanzas, se dejó arrastrar por falsas enseñanzas de cualquier predicador del camino a enseñarles cualquier cosa. Y ellos se dejaron engañar. Tiatira, iglesias donde entonces les encararon las herejías, la idolatría y la inmoralidad. 3 cosas que Dios aborrece. La mayor de esas 3 cosas que Dios aborrece es la idolatría. Eso es terrible. Cuando el hombre entonces es idólatra, cuando el hombre se inclina hacia la idolatría. Cuando hablamos de idolatría, no es solamente sobre un ídolo hecho de yeso o de madera, no. Yo puedo ser idólatra de mis hijos, o yo puedo ser idólatra del trabajo, o yo puedo ser idólatra del carro que compré. Hay gente que compra un carro y todos los días lo pulen y se convierte entonces en un idólatra. Y hay cosas que llevan al hombre y lo van apartando entonces de los propósitos. La iglesia de Sardi, muerta espiritualmente, parecido al caso de Éfeso. La Odisea, por tanto, ni era fría ni era caliente. Mire, esto es un caso curioso, porque un pie aquí en la iglesia, pero el otro pie allá en la pachanga, allá en la feria de latina, allá en North Cross. Y bien lejito para que no me vean. Pero cuando estamos por aquí estoy, pastor. Con un pie aquí y un pie allá. Ni frío ni caliente. Dormida en su opulencia, en su riqueza, jactándose con las cosas que había logrado. El sueño americano. Jactándonos de de los éxitos logrados y de las cosas que tenemos. Me gusta el evangelio, pero también me gusta disfrutar de lo que la vida me ha dado. Y entonces caminando en 2 aguas. Y eso Dios lo rechaza. Porque esa actitud es una actitud de hipocresía. Y por eso Dios dice en su palabra que a los fríos, que ni frío ni caliente. A los que no son ni fríos, a los que no están dentro del propósito de Dios, Dios los vomitará de su boca, dice la palabra. Por cuanto eres frío o eres caliente, Dios nos va a vomitar de su boca. Y eso significa perder la comunión con el Señor. Solo 2 recibieron reconocimiento. Filadelfia había guardado su palabra. Aleluya. Filadelfia, compuesta de gente igual. Pero ellos se habían esforzado en guardar la palabra del Señor. Y Esmirna, una iglesia probada, una iglesia bien perseguida, sufrida, pero una iglesia victoriosa. Aleluya, por el Dios en quien habían confiado. ¿Qué es la iglesia? 1 Timoteo 3:15. Y esto se lo escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Y ahí hay algo que resalté, porque ahí se encierra la esencia, una gran verdad de lo que es la iglesia. Para que si tardo, le dice Pablo a Timoteo, por si acaso me demoro, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aleluya. Eso es lo que tiene que ser la iglesia, columna de la sociedad. Baluartes de la verdad de Dios, de la única verdad que fue revelada por Dios al hombre. Mire, no hay 2 verdades. El relativismo en el pensamiento del mundo, en el pensamiento humanista, el humanismo, eso ha llegado a las escuelas, a las universidades, se ha infiltrado en las familias, todo es relativo. Lo que para ti es bueno, malo, para mí de repente es bueno. Todo es relativo. Todo depende de cómo tú lo veas.
Y ese espíritu relativista es el que está llevando a mucha gente al infierno. Porque no hay dos verdades de Dios. Hay una sola verdad, y Dios fue enfático cuando dijo: yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida, dijo Jesús. No hay dos caminos. No es que todos los caminos conducen a Roma, o todos los caminos conducen a Dios, como dice el hombre. No, no hay dos caminos, hay un solo camino. Y ese camino está bien delineado por el Señor. Fue el camino que Él trazó y que lo coronó allá en la cruz del Calvario, cuando Él entregó su vida por esa verdad. La iglesia entonces es columna de estas verdades, o por lo menos debería serlo. Columna de estas verdades. La iglesia es columna de la sociedad, debería serlo. La iglesia tiene que ser modelo para la sociedad, debería serlo. Cada uno de nosotros está llamado a modelar a Cristo en nuestra vida. Deberíamos serlo. Deberíamos procurarlo para que otros vean a Cristo en nuestra vida. Yo no sé qué ven los demás cuando usted se reúne con su familia. Si ellos estarán viendo realmente un cambio, una transformación en su vida. Oye, ¿qué te pasó? Te veo distinto, te veo diferente. Y hay cosas que la gente empieza ahora a mirar, a ver, que antes no lo veían porque nosotros teníamos la misma identidad de ellos. Y por eso la importancia de yo saber de que estas son las cosas en las que yo tengo entonces que pararme. Yo, como iglesia de Jesucristo, soy columna y baluarte de las verdades de Dios. Aleluya, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios por eso. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Las puertas del mire se levantará cualquier cosa. Usted será tal vez difamado, injuriarán, dirán cualquier cosa para tratar de entristecerlo, para tratar de que usted se eche para atrás. Pero la palabra dice de que las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerán contra la iglesia del Señor. No podrán. La iglesia es una iglesia victoriosa, triunfante. La iglesia donde Dios nos ha puesto es una iglesia que tiene asegurado todo hasta el cielo. Aleluya. Aleluya. El cielo está asegurado para la iglesia. Y por eso necesitamos entonces pararnos firmes, ver hasta dónde nosotros hemos entendido cuál es el papel que yo juego en medio de una congregación, en medio de lo que se llama la iglesia. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Habré entendido yo realmente esto? ¿O simplemente me estoy dejando arrastrar por el modelo del cine? Que vengo aquí y me pongo simplemente de espectador a lo que me dan, a lo que me presentan, al que habla aquí. Eso es importante y por supuesto, desde aquí se genera una enseñanza. Y yo soy el responsable en la administración de este púlpito ante el público de acá. Esa es mi labor, esa es mi responsabilidad. Pero aún después de esto está la participación activa de cada uno de ustedes como parte del cuerpo de Cristo. Cuando yo me bajo de aquí, yo soy un hermano igual que ustedes, igualito. Por eso yo no me pongo aquí que si pastor o reverendo, no, a mí eso no, nada de eso. Yo soy un creyente igual que ustedes, alcanzado por el Señor y que tengo las mismas responsabilidades que tienen ustedes. Que a mí me puso entonces a enseñar acá, a usted lo pone a hacer cualquier otra cosa. Pero lo importante es que usted entienda que hay que hacerlo, que tenemos que hacerlo. Amén. Todos no podemos ser predicadores o pastores. Si todos los que estamos aquí fuéramos pastores, entonces imagínense, aquí no caben los pastores, se hunde la plataforma esa y aquí no tendríamos a nadie. O no todos podemos ser porteros, ¿verdad? Ya en la puerta, porque entonces nadie pudiera entrar. Sino que Dios puso a unos aquí, a otros allá,
a otros en la música, a otros allá en la cocina, y todos servimos al mismo Cristo. Todos hacemos la misma labor. Y dice la palabra, y que todo lo que hagáis, hacedlo como para Cristo, como para el Señor. Así que no se ofenda cuando lo pongan a lavar los baños. No, aquí no ponemos lavar los baños. ¿Sabe por qué yo no pongo a lavar a la gente los baños? Porque ya los americanos lo hacen. Pero si no, yo le quitara esa bendición a ellos y se la diera a ustedes. ¿Aló? Aleluya. Gloria a Dios, sí, porque es una bendición. Ay, pastor, lavar baños es una bendición. Bueno, aquí en este mundo no, pero en el reino de los cielos sí. Aleluya. Gloria al Señor. Porque ahí es donde Dios prueba nuestros corazones y ve realmente en dónde nosotros estamos parados, en quién hemos creído, a quién estamos sirviendo, a quién estamos siguiendo. Ahí es donde Dios nos prueba, porque Él ve cuál es la motivación por la que yo vengo a la iglesia. Y ahí retrocedo el cassette a la primera conferencia de esta serie. ¿Cuál es la motivación por la que yo estoy aquí? Yo sé que hoy iba a haber comida, pero ya creo que no hay comida, ¿verdad? Oye, pastor. Y yo que no almorcé hoy pensando que iba a comer aquí. Bueno, va a tener que terminar ahí en McDonald's o en Wendy. ¿Cuál es nuestra motivación? Y esa es una cosa importante. Son muchos los ataques que la iglesia ha recibido en su historia. No solo han venido de afuera, sino también de adentro. Y aquí ya yo empiezo a meterme en un tema más profundo, más interesante, más cuestionado por muchas cosas, pero hasta ahí lo vamos a dejar hoy, para que no se pierda el próximo capítulo. Aleluya. Aleluya. Enemigo camuflajeado, infiltrado, que dicen ser creyentes, pero que parecen creyentes, pero no lo son. Y por ahí pongo el ejemplo entonces en Tercera de Juan, capítulo 1, el único capítulo de ese libro, en el verso 9 y 10, donde se habla precisamente, donde dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, ¿quién era Diótrefes? Un hermanito de la iglesia, un hermano como cualquier hijo de vecino que llega a la iglesia y se sienta y se convierte y ahí está. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Y por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. El chismorreo, sembrando cizaña, diciendo cosas, acusando a los demás. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Se adueñó del negocio el hombre. Aleluya. Pero estas son cosas que ocurren y están relatadas en la Biblia para que nosotros nos veamos en ese espejo que es real. Mire, son cosas que no solamente sucedieron en aquella época, sino que se trasladan también para este tiempo. ¿Qué quiere el Señor con esto? Y lo vamos a dejar hasta acá para continuar, si el Señor lo permite, la próxima semana. ¿Qué es lo que Dios quiere con esto? Que nosotros, la iglesia, aprendamos a discernir, a conocer, a saber diferenciar entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es cizaña y lo que es trigo, entre lo que es puro y lo que es santo y lo que es profano. Que aprendamos a discernir, porque a eso somos llamados nosotros, para poder establecer una generación de relevo, para que esa generación de relevo se establezca en los principios, en los primeros principios de Cristo, de Dios. Nosotros necesitamos enseñarles a ellos a discernir, a diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo conveniente y lo que no es conveniente. Iglesia, no podemos decirle amén a todo lo que escuchemos. No podemos decirle amén a todo lo que parezca cristiano, porque lo vean a uno con una Biblia, porque usted ve a alguien con una Biblia afuera,
no piense de que ya es un hermanito suyo, no. Discierna, aprenda, conózcalo y discierna qué es lo que tiene, qué es lo que cree, en dónde está parado. Y saber diferenciar las deficiencias que tiene la gente. A veces yo me consigo con personas y inmediatamente ya Dios le da a uno esa capacidad de la experiencia, del discernimiento, de entender cuando una persona está bien parada, bien establecida en la Biblia, o cuando tiene deficiencias notorias. Cuando dice buenas cosas buenas, pero dice cuatro disparates. Y ya uno sabe en dónde está patinando, en dónde está parado. Y esas son cosas que nosotros necesitamos aprender. La iglesia necesita aprender a conocer y a discernir. Vamos a estar de pie en esta tarde. Y vamos a pedirle al Señor, porque yo sé que este es un tema, a mí en lo personal me encanta, me fascina, el poder hablar de lo que es la iglesia, porque así nos pule a nosotros nuestra identidad como hijos de Dios, como creyentes. No podemos vivir la vida cristiana aislados de la iglesia, no se puede. No se puede ser creyente sin ser parte del cuerpo de Cristo. Imposible. Si somos de Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo, dice la palabra. Y yo necesito entonces aprender a conocer, a discernir, a diferenciar y pedirle al Señor que me ayude a poder establecerme en la fe que Dios me ha dado, establecerme en las verdades que han sido dadas a la iglesia, en la verdad que ha sido revelada al hombre. Mire, no se meta a averiguar por qué pecó Adán o Eva, o por qué, si Dios sabía de que ellos iban a pecar, por qué Dios los hizo. No se metan esos rollos, hermano. Eso no nos compete a nosotros. Métase en lo revelado, que ellos pecaron, pero Dios les dio la oportunidad. Dios les abrió un camino para que ellos entonces alcanzaran la gracia, alcanzaran el perdón, la misericordia, y sus vidas fueran restablecidas para el Señor. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Dios nos abrió un camino a través del Evangelio para que nuestras vidas fueran restituidas, para que nosotros entonces diéramos media vuelta en el camino en que estábamos caminando y nos dirigiéramos ahora hacia el camino que Dios estaba trazándonos a nosotros. Ese camino angosto, sí es angosto, no es falso, no es mentira. Es un camino angosto, es un camino exigente, es un camino de sacrificios, es un camino donde hay que cortar con cosas, sí, pero es el camino que el Señor estableció para que nosotros pudiéramos entonces algún día alcanzar las promesas de Dios, ese cielo por la cual Él vino a morir para garantizárnoslos a nosotros. Aleluya. Quiera el Señor que en esta tarde nosotros podamos entender este principio. Vamos a orar. Vamos a orar. Incline su cabeza ahí donde usted está y vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Que nos ayude a entender sus propósitos en mi vida. Que nos ayude a entender lo que Él quiere de mí. Lo que Él necesita y pide de mí. Señor Jesús, en esta tarde yo te doy gracias. Yo te doy gracias por este precioso tiempo que hemos podido pasar en esta tarde juntos. Gracias por la bendición de escuchar tu palabra, de recibirla, Señor, de poder establecer estos principios espirituales en nuestra vida. Pero no podemos irnos de este lugar, Señor, sin antes hacer un llamado para cualquier persona, Señor, que quiera en esta tarde entregar su vida y su corazón a ti. Y el Señor en esta tarde quiere invitarte para que tú ahora mismo, mientras la iglesia está intercediendo, mientras la iglesia está orando, Dios está llamando a alguien a que entregue, a que rinda su corazón delante de Él. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. La misericordia de Dios se manifiesta cada vez que la palabra es expuesta, cada vez que la gracia de Dios es expuesta a través de la predicación del Evangelio.
Cristo te llama. Cristo te llama. Cristo te ama. Él te ama y te cubre. Y lo único que pide de ti es que le entregues tu corazón, le entregues tu disposición, y todo lo demás Dios lo va a hacer en tu vida. ¿Habrá alguien en esta tarde que dice: pastor, yo necesito eso, yo quiero eso para mi vida? Simplemente levanta tu mano y yo desde aquí voy a hacer una oración para que Dios te ayude, para que Dios te guarde y para que Dios te bendiga. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre. Gracias, Señor. Gracias por lo que tú estás obrando, Señor, en medio de la iglesia. Gracias, Señor, por nosotros poder establecer estos principios espirituales. Yo oro, Señor, por toda esta comunidad, todas estas personas, estos hermanos, Señor, aquí presentes, para que tu bendición esté con cada uno de nosotros, Señor, para que tú te reveles, Señor, y que nosotros en nuestro caminar, en nuestro diario caminar, tomemos la decisión más importante que se puede tomar en la vida, Señor, y es entregar nuestras vidas a ti, sabiendo de que tú tienes cuidado de nosotros. Gracias te damos, Señor, una vez más. Gracias por este servicio hermoso que hemos tenido. Y ahora, Señor, cuando concluimos esta tarde todo lo que tú nos has dado, queremos encomendarnos en tus manos para que tú nos guardes en esta semana que comienza, Señor. Para que tu bendición esté presente en nosotros. Para que nosotros no nos olvidemos de que estamos viviendo tiempos finales, donde tu venida está cerca, donde las profecías se están cumpliendo y están muchas de ellas cumplidas ante nuestros ojos, de que la iglesia en cualquier momento se va, la iglesia en cualquier momento va a ser tomada, la iglesia en cualquier momento desaparecerá de la tierra, Señor, como lo dice la palabra de Dios. Gracias, Señor. Nosotros somos esa iglesia que estamos seguros y estamos creyendo en tus promesas y en tu palabra. Danos tu bendición, Señor. Despídenos con tu paz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga, Dios les guarde. Salúdense en el amor del Señor en esta tarde.